tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, política, deportes y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes controversial y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este viernes. No puedes aprender a nadar con tiburones si te ahogas en un simple vaso de agua. Ay, cuánta verdad, Dios mío. Si usted se ahoga con un simple vaso de agua, ¿cómo usted va a poder pretender nadar donde hay tantos tiburones? Reflexión. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes un video relacionado a las madres. Adelante. Un niño que está a punto de nacer preguntó a Dios en el cielo: sé que me enviarás a la tierra, pero ¿cómo lograré sobrevivir siendo tan pequeño e indefenso? Dios con una sonrisa le respondió: no tengas miedo, he elegido a un ángel entre muchos para que cuide de ti, te está esperando. El niño aún tenía muchas preguntas que hacer. Pero, ¿quién me alimentará? Ese mismo ángel lo hará, contestó Dios. ¿Y quién me mecerá por las noches para que me duerma? Él lo hará, también te hará sonreír, calmará tus dolores, velará por ti y te guiará por el buen camino de la vida. ¿Y qué hay con la comunicación? ¿Cómo entenderé lo que me dicen si no entiendo su extraño idioma? Tu ángel te hablará con dulzura, te dirá las palabras más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. El niño entonces preguntó preocupado: me han dicho que en la tierra hay malas personas. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te protegerá, alejará de ti a todos los males del mundo, en cada momento. No permitirá que te hagan daño. Buscará los medios para sanarte si enfermas. El niño finalmente se sentía listo para ir a la tierra, pero antes hizo una última pregunta. Dios, ahora que estoy listo y ya me voy, ¿puedes decirme el nombre de mi ángel? Entonces Dios le respondió con ternura: su nombre no te lo diré, pues tú no lo necesitarás. Tú solo le llamarás mamá. Bueno, señores, este domingo se celebra un día muy especial, el Día de las Madres. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las madres de la República Dominicana y de todo el planeta. Desde mi punto de vista, no debe de existir un día exclusivo para celebrar el Día de las Madres. Los 365 días del año deben de ser días de la madre, día de mamá. Aprovecho la oportunidad para felicitar a aquellas madres que crían hijos que no son de ellas con el mismo amor o quizás hasta más, como si fueran de ellas mismas. Aprovecho la oportunidad para felicitar de manera especial a aquellas madres que tienen que ser mamá y papá, madres solteras. Aprovecho la oportunidad para felicitar también a aquellas señoras, damas, que muchas veces nos acompañan en nuestras vidas, nos ceden lo más importante que es su amor, su hombro muchas veces para nosotros llorar, que nos escuchan y que sin ser familias de nosotros son también nuestras grandes madres. Aprovecho la oportunidad para felicitar a toda madre que ya no está en esta dimensión, como decimos nosotros los tanatólogos, que están en un lugar especial. Y en este sentido me refiero a mi madre, la doctora Georgina Padilla de Brito. Te felicito, mamá, donde quiera que te encuentres, que estás en un lugar especial. Felicito a cada una de las mujeres que son madres. Felicidades, es un día importante, pero debemos declarar los 365 días del año como el día de mamá.
el Día de las Madres. Felicidades a todas. Bueno, hoy, mis amores, ustedes saben que los viernes siempre pues sellamos aquí toda la programación de la semana con temas complejos, temas controversiales, y la política no podía escaparse de este programa. Somos Controversia, y hoy nos vamos con temas políticos. El día de hoy tenemos aquí con nosotros en casita a nuestro querido hermano Claudio Ramírez. Él es escritor, cooperativo, es articulista, y Claudio pues es la persona que siempre está aquí encargado de tratar con nosotros estos temas relacionados a las complejidades y los asuntos relacionados al mundo de la política. Hola, hermano, bienvenido a casa como siempre. Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Excelente reflexión la de las madres. Excelente. Muchas gracias, Claudio. Claudio, el mundo de la política, señores, cuántas controversias en estas elecciones. Y la primera pregunta es la siguiente: la pela de Omar. ¿Qué pela de Omar? Vamos a ver, háblame sobre eso, porque eso fue despamparante, esa pela. Mira, el tiempo ha ido mostrando que la política es una ciencia exacta primero, y aunque muchos la vemos como una especie de oportunismo, una especie de caerle atrás una cosa por llegar a un sitial, pero nos hemos dado cuenta que la política, al ser una ciencia tan exacta, ha sido diseñada para estructurar procesos y hacer lo que queremos hacer o lo que queremos recibir. Me explico. Omar es un candidato, como te lo dije en la intervención anterior, súper ultra potable. Era un candidato súper potable por varias razones. Primero, comunicaba muy bien. Segundo, conectaba con la juventud. Sí. Tercero, conectaba con los adultos. Y por último, había un deseo de poner una persona con esas luces Pero te faltó una parte muy controversial. ¿Cuál? Conectaba con las mujeres, porque está buenísimo. Sí, esa era otra. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya nuestro país ha ido cambiando el estilo de elegir sus candidatos y sus puestos electivos. Si nos remontamos al 2020, nos damos cuenta que en el 2020 el Partido de la Liberación Dominicana, que era el partido de gobierno, impone un candidato presidencial, que en este caso fue Gonzalo Castillo, y el pueblo lo rechazó. Y es lo que ocurre ahora en el 2024. El partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno en este caso, impone a un candidato y también el pueblo se lo rechaza. Pero el pueblo se lo rechaza por muchas razones. ¿Cuáles son las razones? El pueblo quiere, primero, activos que conecten con ellos. Segundo, activos que ellos se vean representados. Y tercero, activos que tengan o que muestren unas luces de que pueden hacer cambiar las cosas. Tú has tirado un punto muy controversial: activos que conecten con ellos. O sea, que hay gente que ni que le echen escarcha brillan, prenden, ni que lo carguen. Sí, hay personas, lamentablemente, que eso pasa en las escuelas, pasa en los equipos deportivos, pasa en las empresas. Personas que, aunque tienen muchos conocimientos académicos, aunque tienen muchos lauros y muchos méritos, no conectan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fue lo que pasó con el caso de nuestro compañero Guillermo Moreno. O sea, se ve una persona que ha aspirado a la presidencia en 2 o 3 periodos y lo traen a ser candidato senatorial. Pero lo ponen a competir con un joven de mucho menos edad que representa mayormente a la juventud y a las mujeres, como tú decías en este caso, y entonces es desplazado Guillermo Moreno por este joven. Porque también es un joven que conocía las circunscripciones donde estaba caminando, porque se dejó guiar. Y su empatía con los dirigentes, no solo de su partido, sino con los de otro partido, que esa fue la razón por la que Omar Fernández gana la senaduría. O sea, él no ganó solamente con los votos de su partido, sino con los votos de lo que era la oposición a su gestión. Si tú te pones a analizar, en el Distrito Nacional Omar saca más votos que su partido. Sí. Entonces te dice que en su partido él era popular y que hacia afuera también. Esa conexión logró eso. Logró eso en un periodo de tiempo, y también el plazo en el que el Partido Revolucionario Moderno elige su candidato fue muy corto.
Por eso el partido tuvo que andar, como decían a mucha gente, muchos comentarios. Ponerlo de arete, cargarlo. Sí, tenerlo como una mochila, como decían los comentaristas de la oposición. Por ese periodo fue muy corto. O sea, el desplazamiento de Faride, cuando Faride sale, ya Faride había iniciado una campaña política. Y es cambiada y puesto el senador Guillermo Moreno. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque podemos observar personas que hasta en 13 días ganan candidaturas. ¿Y por qué entonces tú dices que poco tiempo? Sí, el caso de Francisca Jaques. Es lo que te digo, porque si en 13 días se logró eso, ¿por qué con ese señor no se pudo? Pero en 13 días se logró eso porque tiene un ingrediente importante esa victoria de Francisca Jaques. Y es el caso de que el partido en la circunscripción 3 se mantuvo unificado, el Partido Revolucionario Moderno, y el candidato que es sacado de la boleta, ese candidato es el auspiciador de esa candidatura de Francisca. Es el auspiciador directo. Es el auspiciador directo. O sea, Alexander Liz endosa todo su potencial al ser sacado de la boleta a Francisca Jaques, cosa que no pasó con el tema de Rafael Paz en la 1. ¿Usted no considera, Claudio, una pregunta un poquito controversial, que ese marketing de Guillermo Moreno estuvo un poco flojo, debió primero de coger ciertas clases de baile, y etcétera? Ahí viene el caso. Porque hay unos movimientos como que no sé, como ahí que viene no el tuvieron caso, acorde, que usted cree que eso contribuyó en parte, debió de coger clases de baile. Ahí viene el caso de la conexión. O sea, cuando tú no tienes tú no vienes de ese mundo, tú desconoces el proceso. Entonces, ¿qué pasó con Guillermo? Guillermo no conoce la actualidad ni siquiera musical de los barrios. No se sabe bien los pasitos. No se sabe esos pasos que los muchachos les gustan. De los muchachos, ¿verdad? Entonces, como que faltaba swing. Los mismos muchachos jóvenes de ahora lo que hicieron fue que mofaron ese baile. Porque en sí él no es restándole méritos a Guillermo, es una persona con una carrera inconmensurable, pero no conectó con la juventud, ni conectó con la gente de las circunscripciones que colindan con el Distrito Nacional. No conectó. Hubo una parte que me llamó mucho la atención. Volvemos de nuevo a la abstención. ¿Qué está pasando, Claudio? Bueno, para mí el tema de la abstención es culpa mayormente de la educación dominicana. Yo hice una reflexión en mi casa el domingo y digo que es una razón de las razones principales la educación. Porque escuchar a una persona decirte que no va a votar si no le dan dinero, te dice que el sistema político está corroído y los militantes de los partidos no están educados. ¿Por qué? Porque no han entendido que el voto es un deber. Y nosotros nos gusta mucho exigir, pero no cumplimos. O sea, te puedo poner un ejemplo básico. Mucha gente critica las alcaldías de cualquier partido, pero tiramos la basura en la calle. Entonces, para tú exigir, debes cumplir. O sea, para yo obtener un derecho, debo de hacer un deber. Entonces, el tema de la votación es un deber constitucional. Y la gente ya lo toma como, si no me dan, no voy. Venden su conciencia, porque recibir 200, 300, 500 pesos es vender su conciencia. Aunque tú vayas a votar por un candidato X cualquiera, ve, párate y vota. Yo tengo como norma, como enseñanza de mis padres, que yo me levanto temprano y a las 7 de la mañana yo estoy en la fila y soy de los primeros en votar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esa es mi responsabilidad. Y cuando tú dejas que otro elija por ti, cuando tú no votas, tú dejas que otro elija por ti. Aunque tú vayas a votar por el mismo que ganó. O sea, otro decidió por mí. Vinicio Castillo expuso que debe de ser obligatorio votar. ¿Qué opinas? Yo no creo en imposiciones, porque ya salimos de una dictadura. Entonces, es un deber es una obligación que tú debes asumir moralmente. No yo imponerte, nada impuesto es resultado positivo. Nada impuesto da resultado positivo. Porque si yo sé que tengo que votar cuando cumplo la mayoría de edad, tú no tienes que irme a buscar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar las patrullas policiales a las viviendas de las personas. Ven a votar. No debe ser así. Y mira que estas elecciones que recién acaban de concluir, es importante resaltar que la Junta Central Electoral
y la policía militar jugaron un papel importante. Sí. Porque fue, primero, bastante bien organizado. Sí. Segundo, no hubieron los tumultos que se acostumbraba a tener en los recintos, porque ahora presentaron una cinta amarilla donde hay un espacio para visualizarlo. O sea, que todo el que iba a votar era el único que estaba dentro de esa franja. Eso es importante y creo que vamos madurando. Hubieron situaciones controversiales, el cobrador y lo relacionado a ese porcentaje que alcanzaron. ¿Qué opinas? Siempre va a haber controversias, pero el tema del cobrador es un caso ahora complejo, porque ahora resulta que hay acusaciones desde el propio Ramfis que él estaba exigiendo un monto por ciento de votación. Uh-huh. Pero por eso se llama el cobrador. Bueno, parece que él le está haciendo honor a su nombre. O sea, está cobrando por un trabajo realizado. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué tú le dejarías entonces al presidente Abinader que sacó 2 millones de votos? Entonces el partido tiene que retribuir una cantidad de dinero. Decirle, no, toma, tú te ganaste 3 millones de dólares. ¿Por qué? No debe ser así. Entonces, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández que sacó 1 millón y tanto, hay que darle un dinero. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad política, tenemos que cambiar el estilo político, tenemos que empezar a entender que el político es un servidor público. O sea, desde el presidente de la República hasta el regidor son servidores públicos y están para servirle a la población que se afanó y que votó por ellos. Porque si nos ponemos a analizar, el Estado no da para colocar a todo el mundo. Entonces, como no da para colocar a todo el mundo, que yo necesito que tú hagas las cosas bien. Observamos también en muchos partidos un porcentaje extremadamente bajo. ¿Qué tú piensas sobre esto? Yo pienso que también los legisladores electos nuevos y el presidente de la República, el pueblo dominicano, debe hacer un ejercicio de entender que no podemos estar subvencionando esos partidos. ¿Por qué? Porque al final se convierten en una bisagra del partido que está en el primer lugar. Pasó con el Partido de la Liberación Dominicana y está pasando con el Partido Revolucionario Moderno. O sea, construyen partidos para pegarse, adherirse a la plataforma que ven con la capacidad de ganar. Entonces, vamos a subvencionar los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios. Y yo creo que ese ejercicio debe mermar en el país. Si nos ponemos a ver el caso de Estados Unidos, republicanos y demócratas. Demócratas, ya. Punto. Y así ocurre en otros países. Entonces, esa, como dicen en los campos, esa retajila de partidos no le hace bien al sistema político. Porque yo termino de estar por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno como un dirigente, como sé que ahí tengo mucha gente por delante, me voy a un partido pequeño, soy la cabeza y recibo una tajada de eso y recibo más fácil un beneficio de entrar al gobierno. Entonces eso no es rentable para el Estado. ¿Cómo tú ves el futuro del PLD a razón de ese porcentaje de las elecciones? El futuro del PLD, te decía en la intervención anterior, depende sola y únicamente del PLD. ¿Por qué tú dices eso? Me explico. El PLD en el 2020 anunció en el 2021 anunció una supuesta renovación partidaria, porque reorientaron los grupos a la salida de Leonel, reorientaron los grupos, pero esa supuesta renovación fue una falsa porque al final se siguieron imponiendo los mismos actores. Cuando tú miras el frente del PLD, el comité político, los mismos actores que hicieron desde la salida de Juan Bosch. Y yo me pregunto, y lo he preguntado, y lo he conversado con mi padre, con amigos, con los que yo comparto política. ¿Cuál es la ventaja de tener esos actores ahí? ¿O qué componen esos actores ahí? Es más, yo me voy más lejos. Si en el PLD el comité político fuera serio, el lunes había renunciado todos. ¡Ay! Déjame beber agua. ¿Y por qué tú dices eso, muchacho? Porque es la realidad. O sea, el lunes temprano. ¿Por qué tú dices que tenían que renunciar? Debieron haber renunciado todos. No, tú estás muy controversial. ¿Por qué? Debieron haber renunciado todos porque ellos saben, y el pueblo lo sabe, que ellos no están trabajando, primero, no le interesan los candidatos, son
como decir, como cuando tú participas de un equipo y otro. O sea, dentro del propio PLD hay uno que es del Licey y uno que es de las ¿Qué Águilas. es lo que tú estás diciendo? ¿Que son doble cara? Sí. Ay, Dios mío. Sí. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Cómo tú me lo pruebas? Demuéstrame. Porque ahí hay mucha juventud con valor, con principio y no lo dejan entrar. Si el comité político se respetara, solamente quedaran ahí dentro Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols, Karen Ricardo y 2 o 3 más. Pero después, Danilo Medina, Euclides Gutiérrez Félix, Miriam Cabral, Lidio Cadet, ese grupo debe salir. Debe salir y darle espacio a la juventud. Y estas elecciones te demostraron que la juventud debe o tiene la oportunidad de participar. Y en el 2020 el PRM te demostró que la juventud es la opción. Porque te sacó al presidente de la República, más jóvenes que los dos anteriores, y tú tienes en el PRM un secretario general joven, que es Carolina, y un presidente del partido joven. Cuando tú te vas al PLD, el presidente del partido Danilo Medina y el secretario general Charlie Mariotti. Si te vas a la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández y el secretario Radamés Jiménez. Entonces, ¿hacia dónde va el camino? Es a tener los mismos actores en diferentes partidos. No hay una renovación. Entonces, por eso depende de ellos si su futuro es morir, o si su futuro es tratar de reprogramarse, reinventarse. Pero primero depende de ellos. Fíjate lo que hicieron con el caso del candidato presidencial. Va a recibir la visita del presidente y se oponen a que lo reciba en la Casa Nacional. ¿Dónde lo van a recibir? O sea, si yo voy a visitarte a tu casa, ¿dónde me vas a recibir? ¿En la casa del vecino? No, es ahí que debieron recibirlo. Es en su partido. Y él es el candidato del partido. Él es el líder del partido. Pero el término líder es lo que tiene el miedo dentro del PLD. Pasó con Gonzalo Castillo, que sacó un 38%. Y pasó con Abel, que ahora se ve que puede ser el líder del partido. Puede adherir a esa juventud y empujar ese camino a trabajar. ¿Cómo tú ves el futuro del PRD, Miguel Vargas Maldonado? El PRD murió. ¿Cómo? Sí. Del PRD solo quedan las siglas y solo queda el Hacho. Lamentablemente, para el extinto líder José Francisco Peña Gómez, que luchó tanto por ese partido. Pero el PRD murió. Miguel Vargas se lo llevó entre los pies. Ese es otro que también debe renunciar. Y debe darle la oportunidad que ese partido se recomponga y empiece a ser atractivo para los jóvenes. Que empiece a verse fresco. Te reitero, por eso el PRM se ve tan fresco. Si yo te puedo hacer un ejercicio rápido, y lo puedes guardar el video y me lo puedes poner el año que viene o el año 26. Cuando salgan los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, te apuesto que no llega a 50 años el más viejo. Entonces las caras son frescas. Y te puedo mencionar nombres. Tú vas a tener a Yayo San Lobatón aspirando. Vas a tener a David Collado aspirando. Vas a tener a Carolina Mejía aspirando. Vas a tener a Wellington Arnaud aspirando. A Fellito Suberví aspirando. Entonces, son rostros frescos. Son rostros jóvenes. Y tú tienes, por decir así, un cóctel para elegir. Pero cuando tú sigues visualizando el Partido Revolucionario Dominicano o el PLD o la Fuerza del Pueblo, tú vas a ver las mismas caras que ya estamos cansados de ver. O sea, que tú estás diciendo que estamos cansados de los líderes. Lo que pasa es que el liderazgo tiene un tiempo y un espacio. El liderazgo tiene un tiempo y un espacio. Y el tiempo del liderazgo, de ese liderazgo, es un tiempo ya de ser mentor. O sea, Leonel Fernández debe ponerse detrás. Danilo Medina debe ponerse detrás. Miguel Vargas debe ponerse detrás. ¿Qué ocurre específicamente que ellos continúen en esta misma posición? La ambición de poder, la ambición de dirigir, el miedo a ser desplazados, el miedo a ser desplazados. Porque tú te pones a analizar, en la campaña el candidato del PLD salía para Santo Domingo Norte y el presidente del partido salía para Santiago. 2 discursos diferentes. No hay conexión. Entonces, debe haber una orientación lógica de lo que se va a hacer. Debe haber una orientación tanto esquematizada, pero también sincerizada. O sea,
Yo no tengo miedo a que tú seas el candidato, porque por algo te pusimos ahí. Pero existe, te ponen un candidato y también tienen el miedo y empiezan a retrancarlo. Sí. Pasó con Gonzalo Castillo en el 20. Se ataron de manos muchos en el PLD, porque no le interesaba que Gonzalo ganara. Si tú te pones a analizar el nombre del penco, se lo ponen ellos mismos. No fue la oposición que se lo puso, no fue el PRM, fue el propio PLD, le puso el penco, porque querían mofarlo, querían relajarlo. Y el penco le sorprendió, sacó un 38%. Sí. Entonces eso es lo que pasa en los partidos tradicionales, por decir PLD, Fuerza del Pueblo, que vienen derivados, el PLD viene del mismo PRD. O sea, es la creación de Juan Bosch, tanto PRD como PLD. Pero todos perdieron el objetivo y la visión que tenía Juan Bosch de poder. ¿Quién es la oposición en este momento? La oposición es Leonel Fernández, indiscutiblemente. Leonel Fernández es la oposición. Nos guste, no nos guste, aunque yo difiero de muchos comentaristas políticos que yo siempre escucho que dicen que Leonel ha sido el gran ganador de estas elecciones. Yo difiero, digo que no. ¿Por qué tú dices que no? Leonel no es el gran ganador. El gran ganador de estas elecciones fue Omar Fernández. ¿Por qué tú dices que es Omar Fernández? Porque Omar Fernández, contra todos los pronósticos, ganó una senaduría que se veía difícil de ganar, primero. Pese a toda su conexión, pese a toda su fluidez comunicacional, pese a ese carisma que tenía, sabía que se estaba enfrentando al Estado. Sí. Entonces, por eso él es el gran ganador. ¿Y por qué digo que Leonel no es el gran ganador? Y lo visualizo, lo digo y lo expreso siempre en este espacio. ¿Cuántos senadores tenía la Fuerza del Pueblo en las elecciones pasadas? ¿O cuántos van a salir? Tenía 7. ¿Cuántos tiene ahora? 3. Entonces no es el gran ganador. Leonel no es el gran ganador, sino que el PLD fue el gran derrotado. El PLD fue el gran avasallado. Sí. Si nos ponemos a analizar, de un 37-38% que sacó el PLD en el 2020, sacó un 10%. Y Leonel de un 5 subió un 26%. ¿Cuánto le faltan todavía para sacar en 38 que sacó el PLD? Le faltan puntos. Entonces, Leonel no es el gran ganador. Porque tanto el PLD como Leonel, si hubiesen querido hacer algo por el país, hay una alianza complementada en esos partidos del primer momento. Sí, es cierto. Pero no lo hicieron por lo mismo que hablamos anteriormente. El no ambición, ceder el liderazgo, el ego, la ambición. El ego también. Ese ego, esa autoestima que cuando ya se sale de control Sí. se convierte en ego. Sí. El yo. ¿Qué hubiera pasado si el escenario hubiera sido el otro? Porque recuerda que cuando ellos hicieron el anuncio de que iban a presentar, ¿verdad? La persona se quedó esperando algo que al final ellos dijeron lo que todo el mundo sabía que era la realidad. Si el escenario hubiera sido distinto, una unión, ¿hubiera pasado el presidente y el PRM en la primera vuelta? Eso es indescifrable en este momento. Pero te puedo asegurar que tal vez la abstención no hubiera sido tanta. Sí. Porque todo el mundo que iba a votar sabía que el presidente de la República tenía todo el carril de adentro para ganar. Porque el trabajo de la oposición fue oponerse entre ellos mismos. El trabajo de la oposición desde el primer día fue decir, estamos trabajando para una segunda vuelta. Y yo decía, señores, pero primero es lunes que martes. O sea, yo no puedo salir a una competencia de ningún tipo pensando en el segundo lugar. Yo tengo que salir a una competencia a salir a ganar el primer lugar. Ahora, que por cualquier retraso, por cualquier proceso yo quede en segundo, perfecto. Pero no predestinar mi trabajo a un segundo lugar. ¿O tú te imaginas que esos atletas que están ya practicando para los Juegos Olímpicos están pensando en un segundo lugar? Marilady está pensando en un segundo lugar. Las reinas del Caribe están pensando en un segundo lugar. Entonces, ese fue el principal error de la oposición, que el discurso salió desde el inicio de la campaña con una segunda vuelta. Entonces ya tú le estás dando al presidente la ventaja de tener el turno al bate, porque tú le estás dando un espacio para caminar. Entonces, pero ellos sí lo sabían. Lo que pasa es que el interés principal era dominar la oposición, no era ganar las elecciones.
Fíjate que el último discurso de Danilo Medina es, el que quede tercero se extingue. Sí. Entonces no había una clara visión de ganar unas elecciones, no había una intención de competir entre ellos dos, porque el odio, el ego, la apatía que tienen es tan grande que es friccionar entre ellos y dejar que gane cualquiera. O sea, para que tú veas el nivel de rencor o de odio que tienen esos dos líderes. ¿Afecta desde tu punto de vista, sí o no, a la democracia que un solo partido tenga tanta incidencia o poder? Pero claro, siempre afecta porque, aunque no es el caso del presidente y lo ha anunciado, dijo que va a trabajar acorde a lo que manda la ley. Lo expresó automáticamente en su discurso de felicitaciones o de recibiendo el triunfo el domingo. Dijo que va a trabajar acorde a la ley. Entonces, pero siempre afecta porque siempre hay escenarios o leyes o normas o decretos o procesos que tienen que pasar que hay que balancear, porque tú tienes que tener quien te diga a ti, no, cámbiame este párrafo, cámbiame esto, pero si tú tienes el Congreso está compuesto por 144 diputados del gobierno, o sea, las 3/3 partes, o sea, pasa cualquier proyecto, pasa cualquier ley. Y en el Senado tienen 29 de 32. Ya tú sabes. Entonces, eso te quiere decir que el Estado tiene todo para trabajar. Sí. Pero en ese sentido también, por esa parte, eso genera el miedo a que afecte la democracia. Pero en otro sentido también tiene la facilidad de tú no tienes freno para decir que no puedes hacer las cosas. O sea, tú lo tienes todo para hacerlo. Tiene doble tiro. Sí, tiene dos direcciones. Hay un miedo a que la democracia pueda tambalearse, pero también te da la facilidad de decir, mira, tú tienes todo, ejecuta, haz las cosas. Y vuelvo y te reitero, el presidente ha dado buenas muestras de que quiere hacer las cosas bien, y ese acercamiento a los dos candidatos que con lo que él compitió es importante, porque creo que él debe hacer realidad lo que él prometió en la campaña con decir que él quiere que la oposición se sume a su gobierno. Y es un buen gesto decir, ya automáticamente al día de ayer, a 3-4 días de las elecciones, tocar la puerta de esos candidatos. Vamos a escuchar cuáles son tus propuestas, vamos a asumirlas, vamos a ver cuáles son viables, cuáles no. Y eso es un buen balance. Es un buen balance. O sea, yo felicito al presidente en esa parte, porque eso es un buen balance que le da al país, diciéndote a ti, mira, yo te estoy dando la oportunidad que me digas qué quieres hacer, a que vengas y te sientes conmigo, a que vengas y te sientes de este lado, vamos a dirigir esto. O sea, es un gobierno, lo que Peña Gómez siempre soñó, un gobierno compartido. ¿Consideras tú que hasta cierto punto tenemos un vacío en lo relacionado a líderes políticos en RD en la actualidad? No tenemos un vacío. Lo que ha habido es un estancamiento del liderazgo. ¿Cuál es la diferencia entre vacío y estancamiento desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista es el siguiente. No han dejado los líderes políticos de los partidos, principalmente los de la oposición, que esos jóvenes terminen de emerger. Y cuando tú ves un joven que cuando lo colocan en una posición hace una buena función, tú dices, pero ¿y dónde estaba este muchacho? Por ejemplo, te pongo el caso de que en el PLD, en el 2012, Leonel decía que el PLD era una fábrica de presidentes. Uh-huh. Parece que la máquina de fabricar presidentes se dañó cuando llegó Danilo. O sea, Leonel el último presidente que fabricó fue Danilo, y se dañó ahí la máquina. ¿Y dónde están los demás muchachos que venían subiendo? ¿Y qué tú quieres decir con eso? ¿Qué le pasó a la máquina? Que seguro se dañó. La trancaron de golpe. Porque no dejaron que siguiera corriendo. Entonces, es una reflexión que me gustaría hacerle al presidente de la República, que ya dijo que no va más, que termina estos 4 años y no va más, que le permite a esos jóvenes correr, a esos jóvenes que vienen subiendo, correr, pero también hay que ponerle un stop a eso, un cuidado, y decirle a esos jóvenes que apenas el gobierno va a comenzar, que no descuiden sus funciones públicas por estar haciendo campañas, y que tampoco utilicen sus instituciones para hacer campaña, que esperen que se abra el proceso de campaña interna.
Tú nada más me hablas de jóvenes y los maduritos, entonces, y los maduros. ¿Qué pasa? Porque tú nada más te me centras en toda la conversación en jóvenes, 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 jóvenes. Y entonces, Te lo voy a definir ¿y los maduros para cuándo? te lo voy a definir en una persona. La persona que más o mejor ha aceptado su rol ha sido Hipólito Mejía. Fue presidente de la República. Volvió y aspiró en el 12. Perdió. ¿Y en qué se ha convertido? En un asesor, en un armador, en un estratega de su partido. Ese es el ejemplo que deben imitar los líderes políticos. Y lo tildaban de bruto a Hipólito, pero Hipólito lo que era una persona llana, clara, sencilla, Ajá. de campo, una persona de campo que estudió, pero tiene sus arraigos, sus raíces en el campo, pero demostró ser más inteligente que esos grandes intelectuales. ¿Por qué tú dices eso? Porque conoció su rol temprano. O sea, ya cumplí mi rol. Me retiro de ese escenario y me pongo en el que me toca. ¿Cuántas veces ha aspirado Miguel Vargas Maldonado? Más de 5. Y cuando tú miras, es en declive. Es hacia abajo. Es hacia abajo que va. No es más que eso. Entonces, toma tu rol. Toma tu rol. Conviértete en un asesor. Le sale del partido Guido Gómez Mazara, le sale del partido Rafael Vázquez Fiquito, le salen todos. ¿Por qué? Porque es un impositor, es un caudillo. Sí. Entonces, lo mismo que está pasando en el PLD. Danilo Medina es un caudillo. Y él tiene que sentarse y ver qué hizo del PLD. De una gran maquinaria electoral, lo convirtió en añicos. Y ese es el punto que Luis tiene que cuidar ahora. Para que no le ocurra. Ese es el que él tiene que cuidar. Convertirse en ¿qué? En el árbitro de esos que van a aspirar ahora. Cuidar esa parte. Y si él cuida esa parte, tú puedes estar segura que hay PRM para rato con esos muchachos. ¿Cómo tú ves el futuro político de Omar? Porque muchos dicen que él es el próximo presidente en el 2028. ¿Qué opinas? Omar tiene un futuro inalcanzable. Y te puedo decir que si no recibe embestida dentro de su propio partido, debe ser, si no es en el 28, debe ser en el 32 el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Porque es el que tiene las luces, es el que tiene la capacidad de los conocimientos. Y es lo que la sociedad está demandando, una cara fresca. Sí. Eso fue lo que pasó en el 20 con el presidente Luis Abinader, una cara nueva. Entonces, de ahora en adelante, todo lo que te va a exigir el pueblo es un cambio. Se va a Abinader, que ya cumplió su periodo, sus 8 años, debe venir un rostro nuevo. Pero tú te imaginas que en el 28 veamos otra vez a Leonel Fernández de la Boleta, que veamos otra vez a uno del PLD de esos ya ancianos. No. Debemos tener rostros diferentes para que puedan competir. Porque tú vas a tener en la boleta del PRM posiblemente a David Collado, posiblemente a Carolina Mejía, posiblemente a Wellington Arnaud. Entonces tú tienes que tener una persona que pueda competir con uno de esos. Que pueda ser igual a uno de esos. Que fue el caso de lo que pasó con Guillermo ahora. Omar le sacó la ventaja por eso. Sí. Voto castigo. Sí. ¿Consideras tú que en República Dominicana ya el pueblo ha llegado a un nivel de que cuando es no, es no? Sí, República Dominicana tiene la particularidad de que te lo da todo, sí, pero también te lo quita todo. Y se lo demostró al PLD. O sea, el PLD, yo soy enfático con esto. Si la reunión del martes del comité político no debe llegar al martes, eso debe ser hoy, mañana, deben sentarse todos y hacer. Pero tú dijiste que renunciar. Sí, hacer su carta y renunciar. Pero ¿cómo así? Pero espérate, como tú estás demasiado radical. Tú estás muy radical. Y dejar que esa nueva camada sea que se encargue de organizar el partido. ¿Y tú crees que ellos van a renunciar? Sale mejor. ¿Van a renunciar? No. No van a renunciar, pero deben renunciar. Porque cuando tú analizas este proceso electoral que pasó, todos los candidatos que perdieron son los mismos que repitieron nuevamente por el partido. Sí. Cristina Lizardo salió de ser senadora, perdió en el 20, viene otra vez, perdió. Sí.
Euclides Sánchez fue senador, volvió, perdió. Todos los que fueron candidatos perdieron. Entonces, el voto de castigo al cual tú te refieres, se lo están dando. O sea, ahí tú ¿por qué tú no pones como senadora o candidata a senadora por la provincia de Santo Domingo a Karen Ricardo? ¿Por qué no la pusiste? Por poner el ejemplo de una mujer. Si era una mujer que querían llevar, lleva a esa muchacha, esa joven, a ver cómo salimos, por decirlo así. ¿Consideras tú que hay ciertos candidatos políticos que arrastran un karma de pérdida? Que no pegan una ni con coquí. Lo que pasa es que le llega a su tope. Por ejemplo, el caso de Cristina Lizardo. Aprovechó el tiempo de bonanza del PLD. Pero ya el PLD no está en su momento. Entonces, si te montas en este barco, tú puedes estar segura que te vas a hundir. Sí. Y así ha ocurrido con varios. Pero también el PLD tiene una facultad, es que como que los cargos son hereditarios. O sea, salgo yo, pero entra mi hijo. Como algo como de monarquía. Sí, como que... Una herencia. Yo compré esta empresa. Real. Me voy. Una monarquía. Sí, yo compré esta empresa, ya yo decidí salir, pero mi hijo se va a quedar. No, y ahí está el caso. En Santiago, ¿quién pierde la alcaldía? El hijo de Monchi Fadul. ¿Quién es el candidato a la circunscripción 1 a diputado? El hijo de Charlie Mariotti. Entonces no puede ser así. No puede ser así. Porque tú te pones a decir, sí, pero el hijo de Vicente Sánchez Varés aspiró, pero Vicente Sánchez Varés no está en ningún cargo político, ni en ninguna dirección política del PRM. Pero ahí es todo relativamente trancado, impuesto desde el comité político, los mismos actores. Y así no se avanza. Observamos también que muchos de las personas que resultaron electas en diferentes posiciones eran hijos de políticos reconocidos. ¿Incide sí o no ese punto? Sí, incide porque que el liderazgo de una persona se cede, se aplaza. Por ejemplo, el único caso que es muy sui generis, muy particular para mí, es el caso de Omar. ¿Por qué tú dices que es un caso sui generis? Mira por qué. Si Omar no hace esa campaña que dirigió, alejado de su padre, Omar pierde la senaduría. ¿Cómo así, alejado de su padre? Sí. ¿En cuántas actividades políticas lo vimos con su padre? ¿Por qué? Porque la alta tasa de rechazo de su padre le podía afectar. O sea, los que los asesoraron a él sí sabían cuál era la médula, dónde podía estar la debilidad. Y trabajaron esa parte. Ellos no se juntaron más de 2 veces. Pero también Omar tuvo la ventaja, no se juntó con Danilo. Él no quería Danilo y Omar tampoco. ¿Por qué tú dices que no querían juntarse? Pero claro, cada vez que hacían una caravana en el distrito, Danilo se iba a una provincia. Tampoco Danilo se juntó con su candidato presidencial. Sí. Entonces ahí me das la razón de que el PLD lo que le interesaba era competir por un segundo lugar. Y eso le hizo tanto daño que lo que hizo fue que la propia Fuerza del Pueblo, el propio PRM, le sacaran los adeptos. Mucha gente que no trabajó, que perdió, bueno, se lo llevaban para la Fuerza del Pueblo, se lo llevaban para el PRM. Y lo que hizo fue irlo debilitando. Ellos hoy le llaman traidores, hoy le llaman tránsfugas. Pero eso es hoy, porque tú no estás en el gobierno. Pero cuando se migraron de la Fuerza del Pueblo hacia ti o de ti a la Fuerza del Pueblo, no había problema. ¿Qué tú opinas de los tránsfugas? ¿Son reales? ¿Son verdaderos? ¿Se negocian? Háblame de ese punto tan controversial. Mira, el transfugismo para mí es subjetivo. ¿Por qué? Porque yo me voy de un partido si no me siento cómodo. Si yo no me siento cómodo. Pero es que hay gente que se van de todos los partidos año por año y se van para el que tiene mejor posición para ganar. Porque es una debilidad de la ley de partidos. Pero espérate, es una estoy entendiendo, como quien dice, bueno, Claudio está arriba, me voy para allá. Sí, y el otro año que sigue está ganando fulano, está arriba, me voy para el otro lado. ¿Qué son esos? Tránsfugas, no le pueden poner como otro nombre. Esos son oportunistas de la política. Como que ese nombre, ¿verdad? Tránsfuga está como muy fino. Porque oportunistas. Oportunistas de así la mismo. política.
trepadores. Trepadores. Por eso te dije al inicio que esos partidos pequeños son trepadores. Todo eso que tú ves que están en fila con el Partido Revolucionario Moderno hoy, estaban en fila con el PLD en el 16. Y estaban en fila con el PLD en el 12. Estaban con el PRD del 2000 cuando Hipólito. Son los mismos actores. Son partidos que lo único que les interesan es buscar un espacio, que le den una institución para ellos meter su gente y quién sabe para qué. Es por ahí. Pero entonces, el tema del transfugismo, yo digo que se resuelve con una ley de partido más sólida. Usted gana una curul, usted se puede ir, váyase, Sí. pero esto de aquí de mi partido. Sí mismo. Porque esos, por ejemplo, esos senadores que tenía la Fuerza del Pueblo, ¿dónde se ganaron? Fue en el PLD que se ganaron. Y a los 15 días de juramentarse, a la Fuerza del Pueblo. Ya la Fuerza del Pueblo tenía mayoría simple en el Congreso. Entonces, así no se puede. Es la curul del partido. Y usted, para donde usted quiera irse. Y usted verá que ese tema de transfugismo se va a mitigar. Se va a mitigar. Y terminará mitigándose cuando tú elimines esas relatijas de partidos pequeños que no hacen nada. ¿Cómo tú ves esta parte tan interesante de personas relacionadas al mundo religioso que pues ya están incursionando directamente y más en este mundo político? ¿Hay controversias ahí, sí o no? ¿Cómo tú ves ese punto? Bueno, ese punto yo lo puedo, según la norma de la Biblia, según las reglas de la Biblia, tú tienes derecho igual. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es que tú utilices la religión para malinformar, para malorientar, para acotejar, para acomodar, para distorsionar. En eso yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿en qué yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el episcopado va a enviar una carta de los candidatos que deben apoyarse? No estoy de acuerdo. ¿Por qué tú no estás de acuerdo? Porque esa no es la función de la iglesia. Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es buscar que haya equilibrio, bienestar, paz, pero no pueden señalar candidatos específicos. Y descalificar. Y descalificar otros. Porque cuando viene a ver el que yo estoy diciendo que no sirve es el mejor. Porque hay un adagio que dice que de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Entonces, tú estás ya domatizando tus seguidores a que hagan lo que tú quieres hacer. Tú sabes que la iglesia tiene una particularidad de que muchas iglesias, de que a veces los feligreses, los miembros, se convierten en fanáticos. No son mayormente, muchas veces no se convierten en religiosos, sino en fanáticos. Y hacen lo que digan. Hay muchas iglesias que decían, vamos a esperar, vamos a bajar la línea, por decirlo así un término, de quiénes son los candidatos. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí? Tú no me puedes mandar en mi cabeza. Porque se supone que yo creo en Dios y tus acciones no pueden ser iguales a las mías. Ahora, las mías lo que no deben estar desafecta a los valores cristianos. Sí. Pero que tú me digas a mí lo que yo debo hacer, no. Y eso pasa en las religiones. Por eso yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando lo vi me dio un poco de rabia, de coraje. Porque yo puedo ser cristiano y tú puedes ser católica, yo puedo ser católico y tú puedes ser cristiano y podemos compartir o convivir igual. Porque relativamente estamos sirviendo al mismo Dios. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo. Mezclar o utilizar la religión para colocar el chip político, no me gustó eso. ¿Cómo viste el papel de los ciudadanos en las elecciones? ¿Hubo orden en ese sentido? ¿Civismo? ¿Cómo ves esa parte? Yo le reitero mis felicitaciones a la Junta Central Electoral y a la Policía Militar que tanto se criticó. ¿Por qué tú dices que tanto se criticó? La oposición la criticó mucho. ¿Por qué la oposición la criticó? Porque la oposición quería que se hiciera todo a su voluntad. Y fíjate que la Junta le dio todo lo que ellos quisieron. No quieren carpa, no hay carpa. No quieren esto, no hay esto. Se le dio todo. Entonces, para que al final se entendiera que no era ninguna manipulación de la Junta, ni ninguna manipulación de la Policía Electoral, sino que era lo que decidiera el pueblo. Y mira, fueron las elecciones más organizadas que yo he podido ver mientras he votado. Organizadas, un civismo enorme, un espacio agradable, tú ibas al centro de votación, votabas sin problema, no había fricciones. Una que otra siempre, porque siempre hay algunos
intransigentes, algunas personas que son, le gustan las controversias, los problemas. Pero hubieron denuncias de gente que decían que no aparecían, que estaban aquí, de que aparecían en Italia, que aparecían en otro lado. ¿Qué tú opinas? Siempre eso pasa. Lo que pasa es que a veces todavía el sistema de nosotros no está tan robusto como el de Estados Unidos, como el de México, como esos países, pero vamos encaminados hacia allá. O sea, estas elecciones nos demostraban a nosotros que vamos bien encaminados. Ese trabajo del presidente de la Junta y del presidente de la Policía Militar fue muy bien encaminado, muy bien ponderado. Consejo final, Claudio, sobre este mix de temas tan interesantes relacionados al mundo de la política. Al pueblo que siga haciendo actos de presencia en la política, a las personas que le interesan aspirar, que se formalicen en un partido político, que participen, que hagan vida política, que elijan y sean elegidos. Y como consejo final, le voy a reiterar al PLD, el comité político debe renunciar por completo. Ay, padre. Debe renunciar por completo y dejar que la nueva camada se encargue de ese partido. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, de verdad, como siempre, por compartir con nosotros aquí tus grandes conocimientos en este mundo tan complejo, tan polémico de la política. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente este viernes a toda esta semana, compartiendo con ustedes una serie de temas, muchos controversiales. Será hasta el lunes, si papito Dios lo permite, que estaremos de nuevo con ustedes aquí en su casita. El lunes nos vamos muy controversiales, un tema a debate, pero sumamente controversial: el sexo virtual. Así que ya ustedes saben, nos vemos el lunes, mis amores. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Continúen con más del Nuevo Diario TV. Bye.